agrupan dos calificadas voces, una del PRO, Cristian Ritondo, otra del oficialismo, del Frente de Todos, Germán Martínez. Los dos son jefes de bloque y queríamos, bueno, debatir tres temas clave. Uno, el económico, otro, el tema de los cortes, la calle, quién maneja los piqueteros, quién maneja las protestas y obviamente el tema de la inseguridad, que es un tema que preocupa muchísimo y que, bueno, ellos representan a dos provincias con problemas serios de inseguridad. Sí. ¿No? Alberto Fernández dijo esta noche que hubo un golpe de mercado, el tercero, ¿no, Marcelo, contra él? Ritondo, ¿usted considera que le están haciendo golpe de mercado a Alberto Fernández? No, primero yo lo que creo es que no se conoce un plan. El gobierno, el propio presidente, ha planteado en más de una ocasión que no cree en los planes económicos. Creo que el problema que tenemos en la Argentina es que cuando uno sobre esta inflación tiene el 13% más de déficit, solamente recauda el 3% más, y eso se cubre con dinero todo el tiempo, o endeudándose internamente, o imprimiendo, es un sistema que no termina y que eso en algún momento va al dólar. Y las indefiniciones en políticas económicas que tiene este gobierno desde un principio, la verdad que va trayendo consecuencias que tiene que ver a la economía de todos los días. Cada día cerrando más la brecha de las importaciones, que esto termina afectando la productividad en la Argentina, o no tener gasoil, ¿no? Que es otro efecto de lo que tenemos. Entonces, el presidente tendría que fijarse mucho más, antes de hablar de golpes, antes de hablar de este tipo de cosas, cuál es el ordenamiento económico. Tengamos en cuenta una cosa. Vamos a hacer una cosa, Cristian, o sea, vamos a estar en el bloque del tema económico, vamos a tener un reloj, pero bueno, ustedes pueden dialogar, hablar. No hay ningún tipo de... Esto es para nosotros, para ordenarnos nosotros. Sí, no sé si... No sé si tenías que cerrar, Cristian. No. Bueno, a mí me parece que claramente no es así. La semana pasada nosotros en uno de los debates que tuvimos en la Cámara de Diputados, donde había de todos los bloques opositores, yo ya marqué que en ese momento estaban trabajando sobre esta idea. Acordate que hubo hasta diputados nacionales que salieron a hablar del default de la deuda en pesos, ¿no? De una enorme irresponsabilidad, Y se lo dije en el ámbito de las comisiones de la Cámara de Diputados. Eso se veía venir, que venía claramente una operación política a tratar de poner más incertidumbre en un mercado de por sí complejo. Porque también hay cosas que hay que decirla, Marcelo, Edgardo, ustedes conocen esto. Ayer nosotros tuvimos un problema enorme a nivel global a partir de algunas situaciones que se dieron financieramente en Egipto. Hubo fondos especulativos que salieron corriendo de Egipto, que tuvieron que salir a vender bonos. Para equiparar su cartera también vendieron los bonos de la Argentina. Y eso también te genera una cantidad de complicaciones que hoy está teniendo el mundo, que nosotros a veces cuando analizamos la realidad nacional, es como que la analizamos exclusivamente sobre coordenadas locales, como si no pasara nada en el mundo. A nosotros nos pasa en muchos debates por ahí en la Cámara de Diputados, que es como que nos ponemos orejeras y no nos damos cuenta con las complicaciones que estamos. No solamente nosotros tenemos un plan económico, sino que nosotros tenemos un plan de gestión y de gobierno, como nos pide siempre el presidente de la Nación, donde tratemos de apuntalar el crecimiento y la actividad económica, donde tratemos obviamente que eso tenga el mayor impacto posible en la cantidad de puestos de trabajo que se genera en la Argentina y en la calidad de los trabajos, cosa que nos ha costado y nos cuesta mucho, y también en mejorar la distribución del ingreso. Hoy salieron los indicadores respecto al coeficiente de Gini, con leves mejoras, leves, hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, pero me parece que hay un rumbo trazado y lo que no tenemos que permitir, y yo creo que en eso una convocatoria a todas las fuerzas políticas democráticas en la Argentina, a que en un momento de esta complejidad tratemos de priorizar algunos puntos básicos de trabajo y de acuerdo para que podamos seguir creciendo, ¿no? Ritondo. La Argentina de hoy, todos los días con esta inflación tenemos 3.000 pobres nuevos. 500.000 en lo que va del año. Un plan económico que no existe, un plan económico alejado de la realidad, un presidente que se aleja de la realidad, una interna en el gobierno que profundiza mucho más la desconfianza. Hoy Germán no tiene default porque hubo el bloque de la oposición que no solamente dio cuerno, sino que apoyó que el gobierno pueda renegociar. Si no, estaríamos hablando de las consecuencias del default en la Argentina, que serían todavía mucho peores de lo que estamos hablando. El mundo tiene problemas, pero la Argentina tampoco aprovecha los problemas que en el mundo beneficiarían a la Argentina económicamente. Si no, pregúntenle al presidente en la reunión del G7 cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina con el gas, con el petróleo,
con el trigo, con el maíz. Sin embargo, lo que hacemos, buscamos el enemigo en el campo, no el amigo para producir. Entonces, el déficit, la emisión de platita, los plan platita, la expansión todos los días de los planes sociales, más la inseguridad que crea el mundo, la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, mientras la vicepresidenta y su equipo quiere echar al ministro de Economía, la Argentina todos los días tenemos 3.000 pobres nuevos. Germán. Y, Cristian, a nosotros no tenemos default porque el presidente de la Nación realizó una renegociación de la deuda contraída por Mauricio Macri que permitió zafar de que este año tengamos que pagar 19.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero hoy tenemos 56.000 millones de dólares más que el 10 de diciembre del 19. Bueno. Solamente en los deudas que tenemos hacia afuera. ¿En pesos o en dólares, Cristian? ¿En pesos o en dólares? En dólares. ¿Cómo? Como deuda externa tenés en dólares. Y el SER, los 25.000 millones que vas a pagar todos los años, lo tenés. Y todo lo que no se pagó este año lo vamos a pagar a partir del 2024. Cristian, estamos tratando de reconstruir un mercado de deuda en pesos que ustedes lo dejaron en default. Germán, la Entonces, LELIC la multiplicaron por 6. Pero, La que le iban a dar a los jubilados la multiplicaron por 6. Pero si hicieron añico la posibilidad de endeudamiento de la Argentina. Germán, gobernaron 15 de los últimos 19 años. Gobernaron el 80% de la Argentina. ¿Vos te pones a hacer divisiones en la nación. Sobre la cantidad de... En la nación. Imaginemos lo que gobiernan en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Germán, yo sé que a vos te toca un rol muy difícil. No, a las dos no tocan lugares difíciles. Ahora, yo lo que estoy seguro es... 1.200 días de gobierno, 2.000% de aumento en las tarifas. Así que cada día 2 puntitos de aumento en las tarifas. Hoy no tenés ni gas ni gasoil. Así que, ¿qué tiene que ver una cosa? O sea, no tenés gas, no tenés gasoil, no tenés infraestructura, no terminaste... ¿Qué hicieron por Vaca Muerta? Mira, se le dejamos una licitación para que le hagan y no la hicieron. No, mira, a mí me parece que en eso... Vos hablaste en un momento, aprovechando algo que dijiste. Ustedes se tiran el gasoducto por la cabeza. Se lo tiran ante Cristina. No tiro nadie a nada. Perdón, se lo tiran entre Cristina y Alberto. La vimos en la conferencia. Hablaste sobre las situaciones que pueden, yo creo que en eso coincidimos, en que tenemos una oportunidad en términos de alimentos y energía, que son 2 elementos centrales que el mundo está demandando y que nosotros tenemos la capacidad efectivamente de producirlos y de poder venderlos. Esa agenda vos sabés perfectamente que está en la Cámara de Diputados. El miércoles de la semana pasada estuvo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hablando sobre la ley agrobioindustrial, que creo que en un montón de puntos vamos a estar de acuerdo. Nosotros estamos tratando ahora todo lo que es el régimen de fomento a las inversiones en la industria automotriz. Podemos tener alguna diferencia en algunos puntos, pero en la orientación general hasta podemos estar de acuerdo. Tenemos un programa vinculado al desarrollo de la bio y la nanotecnología, donde firmamos un dictamen en conjunto. Vos sos autor, junto con Sergio Massa, de una ley de incentivos a la industria de la construcción, donde nosotros estuvimos de acuerdo. Hay una cantidad de cosas en las que estamos de acuerdo. Hay un montón de otros temas en los cuales obviamente tenemos miradas distintas. También tiene que ver con la capacidad de representar la distinta mirada que tiene la Argentina. Si los dos pensáramos igual tendríamos hasta un problema de representación en la Argentina. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, donde venimos de la pandemia, donde tenemos un severísimo problema con el tema de la guerra, con todo el desequilibrio que se nos generó en los precios relativos a nivel mundial, donde tenemos en los Estados Unidos están aceptando que la gente duerma en los autos porque no tiene para pagar los alquileres. Nosotros hace 10 días se ha generado una situación en el Reino Unido de marchas fenomenales por el tema de los incrementos de precios de alimentos y de acceso a la vivienda. Digo, tengamos en cuenta un poco eso y tratemos de ver en cuáles son aquellos aspectos en los cuales podemos acordar y tratar de ponerle la mayor energía posible a resolver el problema y no en adelantarnos. Yo siento que tenemos, especialmente la oposición, el reloj electoral adelantado, Cristian. Mirá, Germán. Estamos pensando mucho en el 2023 y poco en el 2022. Lo hemos dicho en el recinto, lo decimos en cada lugar. Cualquier proyecto de ley que estimule lo productivo, vaya en contra de los aumentos de impuestos, no cree nuevas estructuras estatales, nosotros vamos a estar ayudando, acompañando y poniendo nuestras ideas. Lo que no queremos más en la Argentina, queremos que no resiste más, después de 16 aumentos de impuestos, 4 creaciones de impuestos nuevos, es crear impuestos y subir la presión tributaria. Porque está visto que los empresarios se terminan yendo del país y no ha aumentado en nada la recaudación, sino que son un problema de ver enemigos donde lo hay. El campo, vos sos de una provincia donde sabés que el campo es amigo, es el que trabaja, es el que necesitamos confiar y es donde nos podemos expander para producir alimentos y para producir divisas que entran en la Argentina. Y en este es un problema que tiene tu gobierno de que los ve como enemigos y no como amigos. Entonces, en este problema... O sea, que en eso no estoy de acuerdo. Respecto al tema, a veces hacemos, Cristian, un uso del tema enemigo y amigo excesivo, digamos. Nosotros nuestro gobierno escucharle alguna vez
hablar en esos términos a nuestro gobierno. Jamás. Digamos, no habla. A mí me parece que acá decir cosas peores sobre acá el hay que campo. trazar... No, pero por favor, estamos en un momento donde independientemente de las dificultades que hay, todos se encuentran en el Ministerio de Agricultura capacidad de interlocución con el gobierno nacional. Todos. Te lo dicen todos. Hasta los que iban a la oficina de ustedes cuando a hablar de eso. Así que, por lo tanto, eso no es así y hay que reivindicar eso. Ahora, me parece que nosotros en eso, si queremos hablar de amigos y enemigos, también tenemos que decir cuáles son las cosas que le están haciendo bien a la Argentina y cuáles son las cosas que le están haciendo mal a la Argentina. Insisto con la cuestión del adelantamiento de los tiempos electorales en Argentina. Me parece que no están haciendo bien. Pero, generan Germán, las fuerzas políticas... Germán, lo tienen ustedes generan la... adentro. No, Germán, no, mirá, en lo electoral no pero, tiene nada que ver. Podemos tener diferencia de miradas vos sos en la vida presidente del bloque, porque el interna presidente de del bloque nuestra anterior renunció porque no podía sostener las políticas del gobierno. Tiene una vicepresidenta que critica Pero, todos los días gobierno. Cristian, ¿Cómo vas a mirar que electoralmente Cristian, acá? mi bloque tiene Hacen un acto. 118 integrantes y el tuyo tiene 50 y pico, Sí. porque ustedes ni siquiera pudieron conformar un interbloque. No, pero Así somos que un- la coalición... Somos un interbloque que no tiene presidente. ¿Quién es el nada más. presidente? Porque tenemos una bueno. mesa, pero no tiene, pero perdón, en ningún lado dice que el interbloque tiene que tener presidente. No, bueno, está tenemos bien. una mesa que representamos cuesta los a vos... bloques. Si vamos a aceptar que el formato de las coaliciones, porque me parece que eso es cierto, Pero somos vamos la a ir coalición, claro. vamos La a ir el Unión año, Cívica Radical, el vamos a ir peronismo el año que viene republicano, a formato partidos provinciales, electoral, la donde coalición seguramente cívica, las coaliciones van a evolución. ser parte ya casi más permanente que una excepción en la política argentina. Ustedes vienen caminando más tiempo probablemente con un esquema de coalición, nosotros lo venimos más firmemente del año 2019. Con todas las potencialidades y con todas las dificultades de una coalición. Ahora, en esos tres objetivos que yo siempre digo, el crecimiento de la actividad económica, la posibilidad de generación de más puestos de trabajo y la mejora de los ingresos, desde el primero hasta el último integrante del Frente de Todos, estamos absolutamente todos de acuerdo. Y me parece que esa es nuestra agenda, y después obviamente que entendemos que la oposición tenga otra agenda, pero también le pedimos respetuosamente que en esta agenda, que beneficie a los argentinos, nosotros tengamos la posibilidad de también contar con ustedes. Germán, en nada que beneficie, entendamos que benefician a los argentinos, nosotros nos oponemos. Usted tiene la responsabilidad de conducir y tiene la Sin lugar a presidencia dudas. de las más importantes comisiones del Congreso de la Nación. El que tardamos mucho tiempo en que funcionen. Pero más allá de esto, digo, la verdad que lo que vos te proponés es lo que tu gobierno ha hecho todo al revés. Tenemos más pobres que el 2019, tienen menos ingresos por cápita que el 2019 los trabajadores, cada día tenés más pobres en la Argentina. La Argentina Tenés tiene más deuda. empleados en la industria Tiene- que en el 2016. No, lo único Tenés más capacidad lo único que tiene ocupada más en la empleados es el industria que en el- Estado. 30.000 nuevos en la provincia de Buenos Aires, 30.000 nuevos en el Pero Estado Cristian, Nacional. venía a la ciudad de Rosario, andaba video lago de circunvalación Hoy- para el fondo de la línea pero blanca no- de los electrodomésticos. pero salgamos- y decile ahí que era un pero piquete salgamos- permanente. pero decile a ellos que Pero hoy... la línea blanca del electrodoméstico está parado a partir de la semana que viene porque no pueden importar Pero- los materiales para pero hacerlo. eso no va a ser así. No se puede importar café en la Argentina. Vamos a estar sin yerba Andá a mate en recorrer 3 los semanas. distintos lugares, No lo que vamos- se está no va- dando en la industria Perdón. textil y en la industria del calzado en toda la Argentina. La industria textil no pueden Por producir, favor, tienen los todo anuncios de parado. inversión. Hoy hubo, Marcelo, Edgardo, una reunión de la Comisión de Minería. ¿No? Germán, Estamos exportando unos 3.200 millones por la actividad minera. 3.200 millones de dólares. Nosotros estamos pudiendo llegar en 6 años a 20.000 millones de dólares en esa actividad. En ese campo, con inversiones en todos lados. todo eso lo todos pagan en gasoil. Todos No lados. hay. Pero hay Germán. un montón de cosas. Si no, pareciera tu perspectiva. no es mi perspectiva, es el de la calle. tu perspectiva no es así. Perdón, es escuchar lo que dijeron ellos antes que entremos nosotros. Bueno. Digo, me viven en otra realidad. Yo si pudiera, Germán, con no total nos toca a honestidad. nosotros Germán, ni asentir ni contradecir lo que se dice en la yo lo que te traducción, quiero yo podría decir otra hay cosa. una realidad en la calle. Digamos, no es... A ver, ustedes este año van a llegar al récord de piquete y de corte de calle. Vení, van a pasar el 2022. Vamos a los lugares industriales a ver si hay otra realidad. Pero, quería- pero en Rosario... Pero digo, empecemos con Rosario. Dale. Nunca tuvieron una tasa de homicidio más grande que la que tienen hoy. Y eso Ahora, te culpa. ahora, Nos vamos a estamos hablar. metiendo Le en todos los temas que tenemos. quería, ahí estamos y debatimos unos minutos más el tema. Pero para terminar, 30 Sí. segundos cada uno, porque pareciera que, ¿qué pasa si seguimos así? Parece que son dos visiones diferentes. ¿Qué pasa si sigue así la economía argentina? Bueno, no De está mal Martínez. que tengamos miradas distintas. Yo creo que en el camino que nosotros estamos, nosotros tenemos que consolidar, a partir de lo hecho en estos 6 meses especialmente, la consolidación de nuestro crecimiento económico. Nosotros no hemos puesto en riesgo el crecimiento de la actividad económica, seguimos generando empleo, tenemos la tasa de desempleo, obviamente, con todas las dificultades, más baja de los últimos años,
tenemos que mejorar la calidad del empleo y tenemos un grave problema en la relación entre la inflación y los salarios. Ahí es donde nosotros tenemos que concentrar toda nuestra ¿Y atención. qué pasa si sigue así la economía? Si no se reconoce la realidad es muy difícil encontrar las soluciones. Digo, si queremos que la Argentina, en serio, los planes trabajar son trabajo, seguramente no puede abajo, digamos, vamos a llegar a récord de planes. Me parece que hay una Argentina que tiene que tener un alineamiento internacional. Quédate en los 90, Cristian. No. Plan es trabajar. Y bueno, el plan ¿cómo se llama? Bueno, Argentina potencial. Vamos a hablar de eso. Argentina Ahí potencial. está, vamos a presentar el segundo de los temas porque tiene que ver lo que hablamos. Cortes, piquete, la gente cansada, planes sociales, ¿no? Acá están. Bien. A ver. ¿Quién Armado. Martín. Él habló, recién hizo una introducción, dijo que el país está lleno de piquetes, de cortes y de peleas por los planes. Bueno, a ver, primero, porque en la mezcla se nos mete todo, ¿no? Me parece que nosotros tengamos herramientas de distribución del ingreso y de generación de ingresos hacia aquellos sectores de la sociedad argentina que han sido más desfavorecidos, yo creo que no lo cuestiona nadie, creo que no lo va a cuestionar Cristian tampoco. De hecho, mucho de lo que hoy está en marcha también tiene que ver con estilos de trabajo y con negociaciones que se realizaron en el gobierno anterior y que fueron desde ese lugar trayéndose hasta aquí. Me parece que donde hay argentinos que necesitan tener una presencia del Estado, el Estado tiene que acompañar. Punto uno. Después de eso yo reivindico, sí, la tarea que realizan miles de organizaciones comunitarias en la Argentina que no solamente ayudan a organizar la tarea de tantísimos argentinos en un montón de lugares que a su vez son los mismos que tienen ese tipo de transferencia de ingresos, los que a su vez ayudan a otros argentinos a poder realizar determinadas tareas. Mira, me tocó participar de casi 150 operativos de distribución de alimentos durante la pandemia con las Fuerzas Armadas en Rosario, ayudando a la gestión del Ministerio de Defensa. Barrio por barrio, con las Fuerzas Armadas presentes. Los que estaban allí eran argentinos y argentinas que tenían los mismos problemas que las personas que recibían una caja de alimentos y pertenecían a organizaciones sociales que hoy aparecen como hipercuestionadas de todo eso. Después podrá haber situaciones concretas de vivos, de gente que no está haciendo bien las cosas. Se la tiene que auditar y dejar con total claridad la situación en la que cada uno está. Hasta tal punto, te digo esto solamente, Sí. que desde principio de año está abierta justamente la posibilidad de ir pasándose por distintas unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo, que es básicamente el programa de transferencia y de ingreso más importante que tiene la Argentina. Está abierta la posibilidad a partir de estas situaciones de denuncia. Así que si alguien es consciente de estas situaciones, es el propio gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, básicamente de nuestro ministro, Juanchi Zabaleta, que ha permitido eso. Y sabemos que hay muchas cosas que arreglar. Ahora, no creo que sea lo ideal estigmatizar ni la transferencia de ingresos, ni el rol de las organizaciones, y tampoco la posibilidad de que eso, obviamente, pueda ir transformándose en algo que queremos todos, que en el trabajo. Más allá de lo que pienso yo del rol de las organizaciones internas, lo primero que tiene que tener es una discusión interna con la vicepresidenta, ¿no? Que es la que cuestiona y lo ha dicho públicamente. Pero más allá de esto, yo creo que los planes, la colaboración, todo lo que tenga que ver con el Estado, lo debe manejar el Estado sin gerentes de los planes sociales y solamente el Estado responsable de hacerlos, de controlarlos y de entender por cada uno. Pero tenemos que terminar con los planes porque si no seguimos discutiendo sobre los planes y no discutimos sobre la solución de fondo, que creo que lo hay que discutir, es que los planes no puede ser lo permanente, tiene que ser lo de emergencia, lo definitivo tiene que ser el trabajo. Y para eso tenemos que legislar para producir trabajo, bajar la presión tributaria, hacer una reforma de modernización laboral que permita el ingreso al mercado laboral formal de mucho más trabajadores. El trabajo privado no aumenta en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, es un problema estructural que tiene la Argentina. El único trabajo formal que ha aumentado en la Argentina es en el Estado, y esto, sumado al déficit, es imposible pensarlo con un diseño. Si aparte de esto, lo que hoy tenemos como resolución en cada uno de los aumentos es una cantidad de piquetes, que es ponerle la rueda en la esperanza a millones de argentinos, que cada vez que quieren ir a trabajar se encuentran con un piquete. Hoy, cuando no es por el gasoil, es por los planes, a lo largo y ancho de cada lugar de la Argentina, es un imposible. Vamos a tener, a esta altura, tenemos un 70% más que el año pasado, pero a este ritmo vamos a tener más piquetes y cortes de calle que en el 2002. Entonces me parece que acá hay que entender que si no conjugamos
los planes, terminarlo con trabajo y con educación. Miren, yo doy el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. 70% de los chicos del conurbano son pobres. El 80% termina la escuela sin saber leer bien y sin tener comprensión de texto. Sin educación, sin trabajo formal. En una Argentina que piensa solamente en cómo extiende y la discusión de quién maneja los planes, no tenemos futuro. Martínez. Bueno, a ver, aprovecho un punto de acuerdo en esto, ¿no? Porque nosotros en la Cámara de Diputados ya ha habido varias iniciativas que hemos estado trabajando, inclusive en esa ley que yo mencionaba antes, incentivos a la construcción. Nosotros hicimos una, hay un crédito puente. Hay un artículo que justamente plantea que los beneficios se incrementan o mejoran en función de la incorporación al mercado laboral. Punto uno, me parece que en eso no hay desacuerdo. Después me parece que no es cierto que no se esté haciendo nada, porque si no, acá hay algo que hay que partir. No es ni todo el vaso lleno ni todo el vaso vacío. Si no somos capaces, las fuerzas políticas, la tuya también, Cristian, de asumir con aciertos y errores las gestiones y de tratar de ver en la actual situación qué elementos se están avanzando y qué elementos cuesta avanzar, me parece que nos dificultamos en todo momento. Te digo situaciones. Cuando el presidente junto al ministro de Educación firman un acuerdo con la provincia de Tucumán para la ampliación de la jornada escolar, es un elemento hiperpositivo. Ojalá que sigamos trabajando en esa línea en cada una de las provincias. En la provincia Baradel, perdón, Germán, en la provincia de Buenos Aires, Baradel le dice que no, a Kicillof. No, pero no es chicana, es realidad. Porque yo no quiero. Hoy le perdió 778 millones a su socio Baradel. De Moreno, no quiero entrar en eso, porque hasta lo charlamos cordialmente antes, porque si no... pero digo, no, pero solamente digo esto, me parece, hay iniciativa que tiene que ver con lo educativo. Hay iniciativa que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo concreta. No es cierto que lo único que crece es el trabajo estatal. En lo más mínimo, nosotros estamos trabajando en la Cámara de Diputados una gran cantidad de materias. Algunos han acompañado a la oposición, otras no, que generan inversión, entrada de dólares y generación de puestos de trabajo. Me parece que eso también es importante. Y creo, eso sí, también coincido, que nadie está pensando que esto sea una situación que sea eterna, ni nada por el estilo. Yo creo que el elemento ordenador de la vida social es el trabajo. También tendremos que debatir, será en la Cámara de Diputados, será en otros ámbitos, será también, ¿por qué no?, en el contexto electoral del año que viene, cómo estamos pensando el mundo del trabajo que viene. Y cómo reconocemos algunas realidades económicas que hoy existen, ¿no? Como la economía popular. Queremos, ¿no? digamos, entrar en el último tema, va rápido el reloj. El tema de seguridad. De inseguridad, ¿no? Porque además, Marcelo, Ritondo de la provincia, sabe los dramas de la provincia. Usted que es santafesino conoce los dramas de Rosario. Y la Argentina toda está inmersa en la inseguridad. Parece que hay una pandemia que no es la pandemia del COVID, es la pandemia de la inseguridad. Todos los días hay casos gravísimos. Algunos más graves, otros menos graves. ¿Cómo se soluciona? El Rosario coincide con lo que en la provincia de Buenos Aires en menor medida. El narcotráfico, el narcomenudeo es el padre y la madre de todos los delitos. La creación de inseguridad básicamente tiene que ver con un compuesto que está vinculado al narcotráfico. Rosario, del cual no es responsabilidad de Germán, el germen del narcotráfico ha crecido y todos los días tenemos homicidios por este mal que tiene. Me parece que ahí sí debe haber una política de Estado imprescindible de todos. Yo estoy proponiendo, y lo voy a presentar el día de mañana en el Congreso, y hay diputados de la oposición que me acompañan, en la creación de la Agencia Nacional Antinarcotráfico, que tiene que ver con dar una respuesta a algo que la Argentina no puede permitir. ¿Y en la provincia de Buenos Aires cómo ve usted? La provincia de Buenos Aires, yo creo que... yo creo que no tiene una decisión política de atacarlo. Hay que pensar solamente en lo que Kicillof dijo en la campaña. Kicillof justificaba al que vendía droga porque se había quedado sin trabajo. Entonces, yo no estoy poniendo en boca mía un invento, lo decía Kicillof. Y el narcotráfico se lo combate con decisión política, con políticas que tengan que ver en trabajar en forma conjunta. No se trabaja solo. Tiene que ser una decisión política del gobernador, que lo trabaje el ministro, por una decisión del gobierno nacional, que también se involucre, porque es imposible trabajar. Y acá tenemos una pelea de Sergio Berni con Aníbal Fernández todo el tiempo por las internas, y tienen que trabajar juntos en la lucha que tienen que dar con el narcotráfico. Vamos a ver, Martínez. Yo lo que digo es, yo estuve 4 años, y puedo decir lo que hice en la lucha contra el narcotráfico y lo que hicimos contra el delito. O sea, hay datos que son concretos. Bajaron el 90% de los secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires, haber bajado el 32,6% los homicidios, cuando había
en muchas provincias que aumentaban, a haber bajado y a tener récord en la detención de narcomenudeo, secuestro de drogas, quema de droga en la provincia de Buenos Aires, es el camino a tomar. Ahora, no hay política de seguridad, fue una fuerte decisión política de los más altos niveles. Que no la tiene el Y gobierno. si no la tiene, y han borrado del vocabulario del presidente y del vocabulario del gobernador de la provincia de Buenos Aires la palabra narcotráfico y pelea contra el narcotráfico. Martínez. Bueno, a mí me parece que ahí hay varias cosas. Yo no hablo de las cuestiones de seguridad y narcotráfico en tercera persona. Vivo en uno de los 3 barrios más complicados de la ciudad de Rosario. Vivo en Tablada, que junto con Empalme y con Ludueña, en la zona noroeste. Mi barrio es un poco el pulmón entre el macrocentro y la zona sur de la ciudad de Rosario. Y tenemos dificultades severas con homicidios dolosos muy complicados. No es de ahora, nosotros empezamos a hablar de este tema allá por el año 2010, cuando empezaron las primeras alertas alrededor de asesinatos muy pero muy violentos. En aquel momento los gobernantes de turno nos decían que eran peleas interfamiliares, ¿no? Y en realidad estaba en discusión la cuestión del narcotráfico, territorio, ¿no? Estaba discutiendo el territorio. Yo tengo una diferencia, y es cierto que el narcotráfico es un problema. El narcotráfico se financia de algún lado, y parte del financiamiento del narcotráfico es el lavado de dinero. Y también allí hay que tener una mirada muy, pero muy intensa. Yo creo que la decisión política está, de hecho, cuando uno ve que hay... Pero Bueno, sí, pero digo, los datos después los desmienten. Entre enero y mayo de este año nosotros tenemos a nivel nacional más de 10.000 procedimientos con más de 9.000 detenidos a nivel federal. Y te digo algo más, pues solamente recordar los 10 días, ¿no? Tuvimos en Escobar las situaciones y el procedimiento con más de 1.500 kilos de cocaína, y entre Puerto Rico, Misiones y Paso de los Libres, más de 2.500 kilos de marihuana incautada. Digo, me parece que, si no también, la idea es que no se está haciendo nada, sí se están haciendo cosas. Falta, sí, fíjate, yo te cuento una situación de Santa Fe. La totalidad de los diputados nacionales y la totalidad de los senadores nacionales nos pusimos de acuerdo en un proyecto de fortalecimiento de la justicia federal, que tenemos una deuda pendiente. Podríamos entrar en la chicana, digamos, ¿no? ¿Por qué no aprobaron la reforma judicial que incluía el capítulo de Santa Fe? Bueno, no se pudo aprobar. Te la respondo, Germán. No, ya lo sé, pero te lo dije a propósito para correrlo de ahí. Porque no es por eso pero que no me lo parece, votamos. me parece importante que nosotros de ahí podamos hacer eso. Y ahí estábamos todos, estaba el gobernador de la provincia, estábamos todos los integrantes del Frente de Todos y todos los legisladores opositores. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se están haciendo, hay decisión política, cuesta sí un montón. Ahora también te quiero decir algo, porque esa es la experiencia, al menos de Rosario. Cuando se patean los hormigueros del dinero ilegal, hay que bancarla. Hay que ir a fondo. Hay que bancarla. La tenemos que bancar todos. A fondo. Ya, hay que bancarla todos. ¿Qué quiere decir a todos? Todas las fuerzas políticas, unificadas detrás. Vos fíjate que no es casual que en este tercer apartado del debate es donde nosotros dos logramos hablar en otro tono, porque sabemos ambos, a él le gusta mucho los temas de seguridad. Pero vamos a mí me gusta goleada, con los delincuentes. Pero sí, ahora también tenés otra cosa. Estamos teniendo el promedio nacional, Cristian, la tasa de homicidio doloso más baja en mucho tiempo, estamos menos del 6%. Hay que verla de este año después de la pandemia. Bueno, estamos en menos del 6%. Pero lo que pasa es que cada uno lo siente los números. Por eso te estoy diciendo, me escucha un rosarino y nosotros estamos arriba del 20%. Tuvimos 5 o 6 al término de nuestro gobierno. En 5 o 6. Pero lo que quiero decir es una cosa. Sí. Y esto que planteaba Germán de acompañarnos. Nosotros hemos presentado con Alejandro Finocchiaro algo para nosotros muy importante, que es declarar la educación como servicio esencial. ¿Sí? Y esto esperemos debatirlo en el gobierno y es tomar una medida en serio para la educación en la Argentina. La Argentina ha perdido 6 años de que está la democracia por paro docentes de educación, de ciclo electivo. Hay que recuperarlo, hay que buscar la forma. Pero digo, tiene que ser una herramienta como política de Estado. Y el segundo tema es, por suerte me acompaña en el proyecto que voy a presentar el presidente de la comisión, que es del Frente de Todos, sobre la Agencia Nacional del Narcotráfico, de la Agencia Federal de Narcotráfico, que vamos a presentar. Y eso creo que es una herramienta para que se pueda usar y para combatir en serio el narcotráfico en Rosario y en toda la Argentina. Tenemos que cerrar, Martínez. 30 segundos finales. Bueno, me parece que coincido en la mirada de la importancia de la educación, no coincido en ese proyecto, me parece que es una consigna mirando la estigmatización de determinado dirigente gremial. Mirá, porque si no,
acá estamos teniendo un problema más. Yo sé que abro el escenario, pero estamos con una agenda también, Marcelo, Edgardo, muy del conurbano y muy de la ciudad de Buenos Aires. La realidad federal es otra, tiene otros matices, presenta otra situación en el empleo, en la educación, en la cuestión de distribución del ingreso, en los aspectos industriales, hasta en las cuestiones de seguridad. Entonces digo, también permitámonos que nosotros en los debates, entiendo la importancia de este lugar, el lugar donde está sentado, la 9 de julio, en Rosario se levantan en la mañana, prenden y están los canales de Buenos Aires, también están los canales locales, pero se ve mucho y dice, uy, qué quilombo que tenés en la ciudad de Buenos Aires. Y yo estoy en Rosario y no hay ningún lío en la ciudad de Rosario en ese momento, ¿no? Entonces yo también, cuando analizamos estas cosas, se la queremos analizar en profundidad, hay que salir de las consignas y tratar de tener una mirada mucho más amplia y mucho más federal. Puede ver, educación esencial, que es básicamente como tenemos en los hospitales, que el día que declaran paro los docentes, tiene que haber alguien en la escuela que reciba a los chicos y que haya una guardia permanente. Entonces, eso no es para la provincia de Buenos Aires, es para todo el país. Achicaron los fondos para educación técnica a la mitad. Lo que necesitamos realmente, hoy estamos